Buenas noches, pues ya estamos aquí nuevamente con un tema más sobre Apocalipsis. En este tema veremos lo referente a los capítulos eh, 6 y 7. En ellos nos encontraremos con, con los textos de los sellos y un texto importante que es cuando se nos habla de la cifra de los 144,000. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra de Dios y vayamos adelante. Muy bien. Apocalipsis capítulos del 6 al 7, ahí nos hablará sobre los diferentes sellos y sobre los 144,000 que se van a salvar. ¿Qué encontramos nosotros aquí en este texto? Muy bien. Lo primero que vamos a encontrar entonces va a ser que en el Apocalipsis 6, 1 al 8:1 se hablará sobre 7 sellos. En los primeros 4 sellos vamos a encontrarnos el anuncio de guerras, de hambre, de peste, es decir, de destrucción. Estos 4 sellos nos hablarán de lo siguiente. Hablan sobre 4 caballos de los cuales nos habla el texto de Zacarías en su capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice Zacarías: He tenido una visión de noche. Un hombre a lomos de un caballo alazán estaba parado entre los mirtos de la hondanada. Detrás de él había caballos rojos, alazanes y blancos. Y pregunté: ¿Quiénes son estos, Señor? El ángel que hablaba conmigo me contestó: Yo te enseñaré quiénes son. Y el hombre que estaba entre los mirtos intervino diciendo: Estos son los que ha enviado Yahvé a recorrer la tierra. Muy bien, entonces estos caballos los va a mandar Dios. Blanco, rojo, negro y verde. Cada uno de ellos tiene un color y tiene un significado. Zacarías capítulo 6, versos del 1 al 8 nos habla precisamente de varios carros con varios colores que se nos mencionan ahí mismo. Y ahí dice: eran 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. El primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos tordos. Bien, aquí tenemos entonces cómo ya de esto que nos habla el apóstol Juan en el Apocalipsis es mencionado en el libro de Zacarías. Estos caballos los envía Dios. Estos caballos llevan una misión, llevan la destrucción, van a destruir todo. Está la duda en el caballo blanco. Muchos ven en el caballo blanco la presencia del Mesías, el Mesías y su victoria. Pero también este caballo blanco pudiera representar, si es que está causando daño, a los falsos profetas de los cuales nos habla el libro de Mateo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versos 4 y 5, dice Jesús: Jesús les respondió: Mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bien, aquí tenemos nosotros entonces como si el caballo blanco que se está presentando va a causar daño, son esos falsos profetas que, según la tradición, nos dice que por el año 70 después de Cristo, cerca de la destrucción de Jerusalén, aparecieron falsos profetas, aparecieron gentes que decían ser el Mesías, aquel Mesías que iba a volver
ahora se presentaba. Muy bien. Estos son en relación a los cuatro primeros eh, cuatro primeros sellos. Viene el quinto sello. Apocalipsis 6, 9 al 11. Vamos a leer este texto que está interesante. Aquí dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz potente: ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra por haber derramado nuestra sangre? Entonces recibió cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Muy bien, aquí hay alguien que está clamando a Dios. Le dicen a Dios que hasta cuándo se va a llevar a cabo su justicia, hasta cuándo va Él a hacer algo por todos aquellos que han sufrido. Bueno, esta palabra de Dios nos habla entonces de aquellos mártires que han sido asesinados, valga la redundancia, martirizados por proclamar esa palabra de Dios, y que ahora estos mártires claman justicia, le piden al Señor que traiga su justicia y que vengue esa sangre que ellos han derramado por la palabra de Dios. Estos mártires son revestidos de una vestidura blanca, pero les dicen que se esperen. Aquí nos habla entonces de que va a haber más mártires. Zacarías, nuevamente, en el capítulo 1, verso 12, nos habla precisamente de algo, de estos mártires. 1:12 dice: tomó la palabra el ángel de Yahvé y dijo: oh Yahvé Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las que estás irritado desde hace 70 años? Yahvé respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consuelo. Muy bien. Aquí nos están hablando precisamente de que hubo mártires que se mantuvieron fieles. Son mártires del Antiguo Testamento. Mártires que van a proclamar la palabra de Dios, que van a llevar el mensaje de salvación y que son del Antiguo Testamento, son israelitas fieles. Muy bien, estos mártires entonces ya están en la presencia de Dios, pero les dicen que se esperen. ¿A quiénes van a esperar? A los mártires del Nuevo Testamento. Mateo 23, 32 al 36 nos dice lo siguiente: colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la gehenna? Por eso pienso enviaros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que se os pida cuentas de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Hay enviados de Dios que sufrieron, padecieron en el Antiguo Testamento y que claman justicia. En el Nuevo Testamento habrá más enviados de Dios. Son los mártires que, proclamando el mensaje de salvación,
también serán perseguidos. Recordemos que estamos en una época de persecución, tanto por los judíos. Pablo es uno de ellos que se hablará, ya lo vieron en sus cartas. Pablo perseguía a los cristianos, pero también el Imperio Romano persigue a los cristianos porque son un grupo que empieza a crecer y afecta hasta cierto punto ese imperio que cree que van a ser invadidos por un rey. Y así es, van a ser invadidos por un rey, pero no un rey como ellos lo piensan. Viene el sexto sello, la cólera de Dios. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Seguí contemplando la visión cuando abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como un paño de crin y la luna enrojeció como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta los higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El cielo desapareció como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Dicen entonces a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Llega el día del Señor, el día de Yahvé. Es un día esperado por todos. Jesús le dijo a sus apóstoles que regresaría, que volvería, y volvería para traer a juicio a unos y a otros. De este día nos habla también la escatología, aquella que nos habla de los últimos tiempos, de las postrimerías, de lo que sucederá cuando se llegue el día del juicio, el día del Señor, que para muchos es un día de horror, de miedo, porque el día del Señor, en su venida, hablan siempre de destrucción y de muerte. Nosotros, cuando se estudia la escatología, lo vemos en otro sentido, es diferente. ¿Hay ira de Dios? Sí, pero es el juicio, y un juicio veraz a los buenos y a los malos, a los cabritos y a los corderos. Ese día del Señor se nos anuncia a nosotros en el libro de Isaías. Isaías capítulo 13, versos 10 y 11 nos dicen: cuando estrellas y constelaciones dejen de emitir su luz, cuando el sol se ofusque en su salida y no brille la luna, y no brille la luz de la luna, castigaré al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa, destruiré el orgullo de los insolentes, humillaré la soberbia de los tiranos. Recordemos aquí algo importante. Hay un juicio y una ira, un enojo contra los poderosos, contra los ricos, contra los soberbios, no contra los pobres, no contra aquellos que se mantienen fieles a Dios. Es el día del juicio, pero un día que para unos es temor y para otros es dicha, es alegría, es júbilo. Este día, según el profeta Oseas, es un día que todos buscarán ocultarse de Dios. Oseas 10:8. Serán destruidos, demolidos los altosanos de Bet-Aben, el pecado de Israel. Cardos y zarzas cubrirán sus altares. Entonces dirán a los montes: aplastadnos, y a las colinas: caed sobre nosotros. Es el juicio, pero Dios
según el profeta Oseas, va a castigar a aquellos que están cometiendo idolatría, aquellos que no están siguiendo la voluntad de Dios, aquellos que se rigen por falsos dioses, aquellos que no siguen el mandato de Dios. Joel en su capítulo 2, verso 11, nos dice lo siguiente: Yahvé alza la voz al frente de su ejército, porque son innumerables sus batallones, porque es poderoso el ejecutor de sus órdenes, porque es grande el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Si nosotros leemos estos textos, nos siguen hablando de miedo, de temor, para aquellos que han desobedecido al Señor. Pero no todos van a ser aniquilados, no todos van a ser sentenciados a la muerte. Recordemos en ese quinto sello que se hablaba de alguien que clamaba justicia. Estaban los mártires que le decían a Dios: ven, ¿cuándo vas a venir a juzgar a todos aquellos que nos han estado oprimiendo? Es el día del Señor. Son aquellos que le piden a Dios que, que se realice su justicia. Queremos que vengas. Esa segunda venida del Mesías, a la que llamamos nosotros parusía, el día del juicio final, el día en que Dios va a poner unos a su derecha y otros a su izquierda, a su izquierda. Pues bien, esos que claman justicia, esos que se han mantenido fieles, esos van a ser los que son rescatados. No todos perecerán, no todos morirán de la ira de Dios. Muchos serán rescatados, porque ellos son un pueblo fiel. Y este pueblo que se ha mantenido fiel, entonces, aunque llegue la ira de Dios, este pueblo se mantendrá intacto. Es el pueblo de Israel, es el resto fiel, aquel que se ha mantenido de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que Él desea. Apocalipsis 7, del 1 al 8, nos habla lo siguiente: Después vi esto, a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó entonces con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar: No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Pude oír entonces el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto va a ser muy importante. Son 144,000, sí. Pero para muchos dicen son los únicos que se van a salvar. No es así. El texto es muy claro, dice 144,000 de las 12 tribus del pueblo de Israel. Aquí entramos un poco a lo que es el uso de los números dentro de la Sagrada Escritura y su significado. El 12 significa plenitud y son 12 tribus. 12 por 12 nos da a nosotros 144. Y el 1000 significa una gran multitud, un número que no se puede contar, muchísimos. Pues bien, estos 144,000 son los que van a recibir el sello de Dios, van a ser sellados con el sello de Dios, y a ellos no les van a hacer ningún daño. Es el pueblo de Israel, es el resto fiel. Nos está hablando del pueblo elegido por Dios. Ezequiel, capítulo 9, verso 4, nos habla precisamente de este sello. Y el Señor le dijo: recorre Jerusalén y marca con una cruz
la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Es el sello del Señor, es el sello de Dios. A estos, a los que están sellados, no les pasará nada. Son los que se han mantenido fieles. Haciendo un poco de analogías, de semejanzas, nos podríamos ir nosotros hacia el Éxodo. En el Éxodo no estaban marcados los israelitas, estaban marcadas las puertas, y sobre ellos no vino el castigo de Dios. Hay una separación. Dios le es fiel al que cumple su palabra, al que se mantiene firme. Y esto es lo que han hecho estos 144,000 del pueblo de Israel, ¿sí? De las 12 tribus. A ellos es a los que se ha sellado. De ese pueblo de Israel surge lo que conocemos nosotros como el nuevo pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Eran judíos, eran israelitas, aquellos que siguieron al Mesías, aquellos que siguieron a Jesús. Pues bien, de este pueblo de Dios surge el nuevo pueblo de Dios, el que acepta al Mesías. Y es entonces cuando la salvación se abre a todos los hombres. Porque el texto no se queda ahí. Nos habla de muchos más que vienen atrás de estos 144,000. El verso 5 hasta el verso 8 nos habla entonces de esos 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus. Más adelante dirá: después miré y pude ver una muchedumbre inmensa, incontable, que procedía de toda nación, raza, pueblo y lengua. La salvación está entonces abierta para todos, no exclusivamente para el pueblo judío, ni tampoco para los seguidores del cristiano, sino para todos aquellos que se conviertan. Viene entonces el final. Leíamos ahorita el verso 11 que dice: estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y llevando palmas en sus manos. Entonces se ponen a gritar con fuerza: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿quiénes son y de dónde han venido esos que están vestidos de blanco? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que llegan de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Aquí vemos entonces nosotros que venían los 144,000 del pueblo de Israel, y atrás de ellos vienen una gran muchedumbre que han aceptado entonces al Cordero, que siguen entonces fieles a su Dios. Bien, estos que vienen atrás son los que se han mantenido fieles. Recordemos un poquito lo que veíamos atrás.
estaban los mártires del Antiguo Testamento, que esperaban a los mártires del Nuevo. Y estos son los que se han revestido con la vestidura blanca. Son los que llegan de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Sí. Todos aquellos que han padecido por mantenerse fieles a la palabra, tienen un premio, vestidura blanca. ¿Recuerdan ustedes la iglesia a la que se le iba a dar esa vestidura blanca? La que hablábamos en los primeros capítulos del Apocalipsis. Hagan memoria y después me dicen cuál iglesia es. Una iglesia iba a recibir la vestidura blanca. Ese era su premio. Y aquí está. El premio es una vestidura blanca que lavan con la sangre del Cordero. Han muerto por él y para él. Y entonces tienen la dicha de estar al frente. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquí hace entonces una recopilación el apóstol Juan de varios textos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que se mantuvieron fieles? ¿144,000 exclusivamente? No. Los acompañan los redimidos por el Cordero. Y Jesús vino y murió por nosotros, derramó su sangre. Esta es la sangre de la nueva y definitiva alianza. Sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Lo recordamos constantemente cuando participamos nosotros del culto. Cada vez que vamos al culto recordamos estas palabras del Señor. Daniel capítulo 12, verso 1 dice: En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Todos los inscritos en el libro. Tu pueblo. ¿Quién? El pueblo de Israel. Los que estén en el libro. ¿Quiénes? Todos aquellos que son redimidos por el Cordero. Tanto el pueblo de Israel como los redimidos por el Cordero, el pueblo cristiano, son los que se van a salvar, de acuerdo a que se mantengan fieles a Dios. Isaías 49:10 nos habla también sobre esto. Dice Isaías 49:10: No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el sol, pues los guiará un ser compasivo, los conducirá a manantiales de agua. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá hambre, ya no habrá nada. No les va a faltar nada. Por eso el mismo Isaías dice en su capítulo 25, verso 8: Acabará para siempre con la muerte, enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros, y acabará con el oprobio de su pueblo. En toda la superficie del país lo ha dicho el Señor. El Señor enjugará las lágrimas de su pueblo. Llega el Cordero, llega el Salvador, llega aquel que es enviado para guiar a todos a la salvación. Ezequiel 34:23. Yo suscitaré un solo pastor que los guíe y los apaciente, a mi siervo David, él los apacentará y será su pastor. El buen pastor.
Hay muchos pastores, pero solamente uno, el buen pastor, es Jesús, aquel que da la vida por sus ovejas, aquel que no es asalariado, que no espera que le paguen por cuidar a sus ovejas, sino aquel que hace todo por cada una de sus ovejas. Vino Jesús, sufrió, padeció, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Él es el pastor, Él es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Texto que lo vemos nosotros también en el Evangelio según San Juan. Ese es el buen pastor que da la vida. Texto que nos puede llevar también al libro de Hebreos, Cristo sumo y eterno sacerdote. Ese sacerdote que cuida del pueblo, esos sacerdotes hoy en día que deben de cuidar al pueblo, a su rebaño. Nuestros sacerdotes, nuestros pastores, deben de seguir el ejemplo fiel de Jesús, ser esos buenos pastores para su pueblo, para su grey, para su comunidad, para su parroquia, para su capilla. Cada sacerdote debe seguir el ejemplo de Jesús, de preocuparse por sus ovejas, qué es lo que les pasa, qué necesitan, en qué se les puede ayudar. Ese es el pastor que da la vida por sus ovejas. Pues bueno, después de aquí llegará el séptimo sello y en este sello habrá un tiempo de espera. Se tocarán entre la apertura del sexto y el séptimo sello siete trompetas, y estas trompetas nos darán también ciertas manifestaciones o revelaciones de parte de Dios. Muy bien, pues hasta aquí concluimos nuestro estudio del Apocalipsis de estos capítulos. Y ahora, pues bueno, alguna duda, alguna observación que tengan, pues ahí me la dejan en el video, en sus comentarios, y ya las iremos viendo. Hay muchas cosas que se pueden ver y reflexionar de este texto de Apocalipsis. Esto es nada más una parte de lo mucho que es la revelación de parte de Dios. Por ahí alguien me dijo, diles a los alumnos que le piquen y que se suscriban. Yo entiendo poco de esto de subir videos y demás. Dejen sus comentarios y nos seguimos viendo en la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego.